Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor Dios, y de depositarla sobre cada corazón, sobre cada persona que está en este lugar. Y te pedimos que ella hoy sea una vez más viva y eficaz y que cumpla el propósito, Señor, y que se convierta en el consejo, la dirección, la fuerza, la motivación para seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra de antemano, Señor. Amén y amén. ¿Ok? Bien. El domingo pasado se habló de Nehemías y vamos a continuar un poco con la vida de Nehemías porque para este tiempo de aniversario creo que tiene una buena enseñanza y un buen mensaje. Y quiero titular el mensaje de hoy: la oposición nunca va a impedir que tu victoria llegue. Amén. Tu victoria no va a ser impedida por la oposición que se levante en tu contra. ¿Lo puedes creer? Amén. Ok. Espero que esos amenes lo sostengan cuando estés delante de lo que estás viviendo. ¿Sabe? 11 años que no ha sido fácil. No tenemos 11 años de convertidos. Hace muchísimos años pues servimos al Señor. Durante 20 años estuvimos sirviendo en una iglesia local donde estuvimos preparándonos, instruidos en la palabra, sirviendo en iglesias satélites. Innumerables personas han conocido al Señor a través de todo este tiempo, y hace 11, 12 años más o menos exactamente, el Señor nos llamó al ministerio pleno a servir bajo el concilio de las asambleas de Dios. Esta iglesia se formó bajo la dirección de nuestros pastores en la iglesia donde crecimos y donde nacimos. Ellos pues nos dieron su aval para abrir este espacio y poder de pronto comenzar la obra del Señor. Durante un año estuvimos una asesoría misionera de las asambleas de Dios para comenzar la obra. Comenzamos en un lugar muy pequeño. Después de mucho tiempo de haber servido y haber estado manejando gran número de personas, nos fue difícil porque comenzar en un patio con 4 personas, una gran multitud, mi suegra, mi esposa, quizás después se nos unió Ibe, la maestra de los niños, y bueno, toda la tribuna era familia. Y yo decía, Señor, pero de verdad tú nos llamaste a esto, porque fue un proceso que no fue fácil. Entonces era comenzar de cero nuevamente y creerle al Señor, o sea, nuevamente. Y no es fácil después de tú haber comenzado de cero, volver a comenzar de cero. Cuando la vida de pronto te da esas oportunidades grandes y te abre la puerta, y sobre todo cuando estás sintiendo como que Dios te está respaldando. ¿Qué pasó aquí? Y para ese tiempo Dios me dio una palabra, y el Señor nos dijo: lo que pasa es que estabas trabajando con estructuras diferentes, ahora vas a trabajar con una estructura que yo voy a colocar en tu corazón. Y comenzamos con 4 personas, y a medida que pasó el tiempo, los meses, yo te lo resumo así, pero cada día era una lucha, cada día era una batalla de fe, porque estás tú en caminar por vista o en caminar por fe. Y cuando tus ojos ven nada más cada miércoles 4 personas, y antes veías mucha gente alrededor tuyo, tú eres confrontado con lo que realmente Dios colocó en tu corazón. Y tú comienzas a analizar, ¿será verdad que hay un llamado de parte de Dios? Y recuerdo que Dios me dio un sueño, y fue muy, pero muy puntual. Y me dijo, porque yo quería retroceder para ese tiempo, y me dijo: yo solamente llamo una sola vez. O sea, de pronto la gente que viene por primera vez no entiende cómo Dios le habla a los que servimos a Dios. Pero por ejemplo, si tú eres mecánico, o si tú tienes un oficio y si tú tienes una labor, tú sabes cómo hacerla, y tú sabes, si eres mecánico, tú sabes dónde está el daño del carro. Esa es la manera como tu don pues te habla a ti.
y de pronto el cliente que va a tu taller no sabe de qué le estás hablando tú, y tú dices, hay que cambiarle esto, y el cliente dice, cámbieselo. Bueno, así más o menos en el oficio que nosotros estamos, es que uno entiende la voz de Dios. Y recuerdo que para ese tiempo Dios me habló y comenzamos lo que es el poder de su presencia, y de un día para otro yo le dije, bueno Señor, si tú no llenas este patio, yo no voy a seguir. Imagínate, yo le estaba como diciendo, te renuncio. Y Dios comenzó a traer una que otra y otra y otra persona, familia tras familia, hasta que ese patio pues quedó pequeño. Ya le estábamos destrozando las matas a mi suegra, y la suegra nos dijo, tienes que buscar un lugar, tienes que buscar un lugar. Y bueno, durante ese tiempo fueron 4 o 3 meses más o menos que estuvimos ahí, y pasamos un lugar que muchos de los que están aquí tal vez comenzaron allá, que fue en el casting, en el gimnasio. Muchos fueron por primera vez a ese lugar y nos acompañaron, y durante ese tiempo mucha gente vino, mucha gente se fue, mucha gente, usted sabe cómo es esto en la iglesia, mucha gente estuvo temporalmente, y todo lo que usted ve ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Mucha gente que estuvo y que Dios utilizó para ese tiempo levantar lo que ustedes ven, fueron instrumentos de Dios, y el Señor los usó como provisión para poder adquirir todo lo que usted ve, para poder disfrutar de esto, para poder tener una comodidad en este lugar. Mucha gente de la que hoy va a testificar en este lugar ha sido bendecida por Dios gracias a que han sido generosos y han sido sensibles a lo que el Señor ha colocado en sus vidas. Pero creo que en 11 años yo quiero decirte, porque quiero hablar algo hoy y dejarlo en tu corazón, que tiene que ver con la constancia. No ha sido lo que usted ve, tiene una historia, y la Biblia nos enseña el Salomón nos enseña que debemos vivir en alegría y en tristeza, amén, en alegría y en lloro, que hay un tiempo para cada cosa en la vida, ¿ok? Y cuando tú aprendes a tomar el consejo de la Biblia, tú llegas a tener un equilibrio ante las cosas que se te presentan. Vuelvo y te digo, no va a ser fácil, pero la Biblia te da un soporte para que tú puedas enfocarte más en las promesas que en las desgracias o en las dificultades que estás viviendo, amén. Y creo que lo que se predicó el domingo pasado por la pastora me sirvió para de pronto traerte unos consejos en esta noche y unirlo a lo que ha sido la historia de la iglesia, para que podamos de pronto entender un poquito lo importante que es ser constantes en la vida, amén. El hecho de que Dios te respalde no significa que tú no debas ser constante. O sea, el respaldo de Dios no significa que tú lo vas a hacer todo, que Dios lo va a hacer todo y que tú no vas a hacer absolutamente nada. Amén. Entonces debemos tener claro eso, porque mucha gente se frustra, y en estos 11 años hemos visto como gente que un día ha estado firme con el Señor, al otro día retrocede cuando se le presentan dificultades, cuando se le presentan situaciones que incomodan su fe. Entonces Nehemías nos provee una serie de consejos, de actitudes y una forma para nosotros poder actuar cuando esos tiempos se presenten. Quiero que te ubiques en Nehemías capítulo 6 y vamos a leer del 1 al verso 14. Nehemías capítulo 6, versos 1 al 14. Me dices amén cuando lo tengas. Y vamos a ir haciendo un paralelo entre lo que hemos vivido en estos 11 años y lo que representa la vida de Nehemías como ejemplo para nuestras vidas. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta. En esta versión habla de que ya estaban concluyendo lo que habían comenzado a edificar. Los que vinieron el domingo pasado saben que estamos hablando de la reconstrucción
de las murallas de Jerusalén. Y que Nehemías fue un hombre muy apasionado por lo que Dios hacía. Nadie obligó a Nehemías a hacer lo que hizo. Sin embargo, el compromiso y el amor que él tenía por Dios lo llevó a hacer algo por iniciativa propia. Amén. Entonces, aún quedaba por terminar la obra, un poquito. Dice el verso 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesará la obra y dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Verso 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmud lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas las palabras del rey. Las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Verso 10 dice: vine luego a casa de Samaías, hijo de Dalai, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarme. Sí, esta noche vendrán a matarme. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Entonces Nehemías dijo: no entraré. Verso 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Verso 13, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, y también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Amén. Bien, esta historia, de pronto un poco relatada, no se entiende mucho porque desconocemos muchos factores que rodeaban la historia de Nehemías, pero a manera de resumen, yo quiero que tú entiendas: Nehemías era un hombre muy que podríamos decir que no tenía tal vez algún cargo relevante para ese tiempo, pero era una persona que estaba en el corazón de Dios, y Dios estaba en el corazón de él, y el propósito de él era ayudar y contribuir al pueblo de Israel a restaurar, a reconstruir la ciudad que había sido derrumbada durante mucho tiempo, y había permanecido durante mucho tiempo en ese estado, y había en el corazón de Nehemías la motivación de hacerlo, y no iba a ser fácil. Ustedes recuerdan lo que se dijo el domingo anterior: a pesar de que Nehemías era un hombre de Dios, a pesar de que Nehemías oraba, a pesar de que Nehemías tenía comunión con Dios, tal vez encontró dificultades, ¿sabe? Y esto nos ubica en un escenario muy particular de cada uno de los que estamos sentados en esta sala. Y como hijos de Dios debemos entender que siempre tú y yo esto lo recalco para que tú entiendas que la vida cristiana no significa que Dios va a hacer el 100% de todo, y va a sanar el 100% de mis enfermedades, y va a restaurar el 100% de mis finanzas, y va a reparar el 200% de mi familia. No, Dios tiene toda la intención de hacer cosas buenas en nuestra vida. Pero yo quiero que usted entienda: estas luchas se van a presentar, seas cristiano o no seas cristiano. Amén. Escúcheme bien, y cuando no conocíamos al Señor, muchas cosas que estaban allá afuera nos decepcionaban. Y sin embargo, nadie de los que está aquí decidió partir de este mundo. Pero muchas veces cuando estamos dentro de la iglesia, Dios de alguna manera permite que esas circunstancias pasen.
¿Por qué digo permite? Porque es que mucha gente dice, porque Dios lo permitió, porque Dios no hizo nada, porque Dios no provocó un estorbo para que algo malo no apareciese en mi vida. Pero la Biblia no dice eso. En ninguna parte la Biblia nos advierte de que Dios nos llamó a vivir una vida sabrosa y nada malo te va a acontecer. No, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que en este mundo vamos a enfrentar luchas, batallas, dificultades, siendo cristianos o no siendo cristianos. Amén. Es que el tema no se trata de cuántos beneficios podamos obtener si encontramos a Dios o si permitimos que Dios entre a nuestra vida o que vengamos a la iglesia. No se trata de eso. Eso no tiene que ser nuestra motivación para buscar al Señor. Nuestra motivación tiene que ser lo que se dijo aquí, porque Dios ha sido bueno, amén, y solucionó un problema que nosotros no podíamos solucionar en nuestras propias fuerzas. ¿Me dice amén a eso? Y siempre vamos a librar batallas. Una vez yo te lo dije, la vida cristiana, la vida de las personas aquí en la tierra es una prueba, porque vamos a enfrentar dificultades, todos, cristianos o no cristianos. Es una prueba. Si no tienes, es una prueba. Si tienes, también es una prueba. Porque el que no tiene sufre escasez, sufre circunstancias difíciles en medio de su casa, de su hogar, de su familia. Eso es una prueba. Pero muchas veces cuando tenemos demasiado y cuando Dios nos bendice y nos prospera y nos abre puertas, también representa una prueba. Porque corremos el peligro de alejarnos de Dios porque nos sentimos demasiado seguros. ¿Sabe? Y esto nos pasa constantemente. Entonces, desde ese punto de vista, tú y yo tenemos que tener la madurez para enfrentar lo que de pronto estamos enfrentando el día de hoy. Y Nehemías enfrentó batallas, tanto espirituales como batallas desde el punto de vista natural. ¿Sabe? Todo lo que usted ve, todo lo que usted enfrenta diariamente, tiene una batalla que tiene un enfoque natural. Todas las diferencias que usted tiene con su esposo, todas las batallas que usted tiene con sus hijos, todas las luchas que tienen los hermanos que están en este lugar, todas las luchas que tienes en tu trabajo, en tu negocio, con tu empresa, con tus empleados, son batallas naturales. Son cosas que hay que librarlas, escúcheme bien, y que hay que superarlas. Pero no tenemos a veces las herramientas, el carácter y la madurez. ¿Sabes por qué? Porque desconocemos el consejo de la palabra del Señor. Ahora, hago un paréntesis. Eso no significa que te esté hablando una persona totalmente perfecta. Ay, el pastor nunca se enoja, el pastor nunca coge rabia. Claro que sí. Todos comemos rabia. ¿Me dice amén a eso? Nadie aquí está en el cielo todavía. Todos aquí sufrimos. Todos los que estamos aquí nos cargamos y sentimos desilusión. En algún momento te deprimes. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? A enfrentar ese tipo de tiempos cuando ellos lleguen. Amén. ¿Sabes? Tú tienes una ventaja porque tienes el consejo de Dios. Y ante una situación difícil, una persona que está allá afuera no sabe cómo reaccionar. Ante una enfermedad, ante un diagnóstico, ante una escasez, ante un deterioro de sus finanzas, no sabe cómo asumirlo. Mucha gente se quita la vida, mucha gente se separa sin antes darle una oportunidad a su pareja. Mucha gente da por perdido a sus hijos sin antes colocarlo delante del Señor. ¿Sabes? Esas son las decisiones que toma la gente que no tiene al Señor. Habrá unas excepciones, pero esa es la regla. Amén. Porque aquí llega mucha gente que no viene a la iglesia a pedir consejo. Gente que se quiere quitar la vida, gente que se quiere separar, gente que quiere abandonar su hogar, gente que no quiere pelear por sus hijos. ¿Sabes? Y Nehemías nos provee un ejemplo de resistencia, de integridad, de oración y de constancia, que es lo que te quiero hablar en esta mañana. La palabra constancia tiene una definición. ¿Ok? Firmeza y perseverancia en las resoluciones y en los propósitos o en las acciones. Amén. Repita conmigo: firmeza. Pero repítalo firmemente: firmeza. Perseverancia. Pero dígalo con ánimo. Perseverancia. Resolución. Propósito. Y acciones. Firmeza es tener una posición inamovible.
Amén. Una persona constante, para que usted vaya incorporando estas virtudes y estas características a su fe, a su vida cristiana. Una persona firme no es como el que está en la esquina y tú le dices: firme, mi hermano, firme, viejo Pello, firme, viejo Javier, firme la gorra. No. Firmeza es tener una posición inamovible. En cuanto a los asuntos de la fe, la Biblia dice, escúcheme bien, que se pueden levantar tormentas, que se pueden levantar ríos, que se pueden levantar huracanes, que se puede levantar cualquier situación, amén. Pero por cuanto, escúcheme bien, yo he escuchado la palabra y mi fe está puesta sobre la roca, nada de lo que pase me va a mover, amén. Eso se llama firmeza. El que escucha esta palabra y la pone por obra, aunque vengan ríos, aunque vengan tormentas, aunque venga enfermedad, aunque venga escasez, mi fe será inconmovible. ¿Por qué? Porque mis pies están sobre la roca. Pero constancia también define un término que es perseverancia. Y son diferentes, porque dice firmeza y perseverancia. ¿Has conocido personas que están firmes, pero no perseveran? Yo conozco mucha gente que está firme con el Señor, pero no vienen a la iglesia. Se han quedado en la pandemia. Y yo voy y los visito. Ay, ¿cuándo vas a venir? Te voy a venir a buscar. Ahí tengo una cabulla en el baúl y te voy a amarrar y te voy a venir a buscar. No, ya. Yo le digo: Cristo va a venir y tú todavía pensando en la viruela del mono. Ahora no es el Omicron, sino la viruela del mono. Dios mío, si no ha llegado ni a Sudamérica y tú pensando. Cierto, hay gente que puede estar firme, pero no es perseverante. Son dos cosas diferentes. Perseverancia es luchar para mantener esa posición. O sea que la firmeza se puede quebrantar en algún momento. Yo he conocido mucha gente que me ha dicho: cuenta conmigo, pastor, estoy firme, estoy sobre la roca, yo soy roquero, yo estoy sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Pero ya no vienen, han dejado de perseverar. Amén. Perseverar es luchar para mantener la posición. No solamente es llegar, sino mantenerse. No solamente es venir cada miércoles y cada domingo, es mantenerse. Escúchame bien, cuando el lunes te enfrentes a la circunstancia que estás viviendo, cuando el martes tus hijos se te levanten, amén. Cuando el jueves, después del miércoles, te toque ver a la persona que tú amas ahí sumido en una camilla, amén. Cuando el viernes haya una disputa familiar, amén. Ahí es donde te tienes que sostener y es donde tienes que perseverar, porque tú aquí sales lleno, escúchame bien. Y permaneces lleno hasta que te enfrentas al gigante que está delante de ti. Ahí es donde la perseverancia se tiene que hacer notar, amén. Que tus amenes se tienen que replicar, amén. Aunque haya malas noticias, escúchame bien, siempre va a haber un amén para cada noticia mala que venga a mi vida, amén. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el hombre de Dios, aquel que se deleite en los mandamientos del Señor, no tendrá temor de malas noticias, amén. Las malas noticias vendrán, pero por cuanto yo he confiado en la roca inconmovible, sabré que Dios también se presentará con buenas nuevas para mi vida, amén. Eso es perseverar en medio de las luchas y en medio de las batallas de la vida. Pero también habla de constancia y nos dice que tenemos que ser personas resueltas. Y la palabra resolución es propia de personas que son dirigidas por Dios. Cuando tú sabes que tus pasos son ordenados por Dios, sabes que si eres obediente, tendrás el respaldo de Dios. Tendrás el respaldo de Dios. No significa que cuando yo acuda a Dios todas las cosas van a cambiar inmediatamente, no. Nehemías fue un hombre resuelto. Y el hecho de que fuese un hombre de Dios y un hombre de oración y un hombre íntegro, los muros no dejaron de caerse, hermano. Los muros se cayeron y fueron derribados y pasaron
100 o más años derribados. Y Nehemías pudo quedarse. Señor, pero ¿por qué no permitiste? Señor, pero ¿por qué si es tu obra, es tu pueblo? Señor, ¿por qué durante 100 y pico de años no lo levantaste? Señor, pero ¿por qué dejaste que tu pueblo padeciera? Pero Nehemías no se quedó en eso, hermano. Nehemías lloró amargamente, dice la palabra. Y eso lo hemos explicado, porque es permitido también sentir el dolor de las cosas que experimentamos. Pero Nehemías se levantó, escúcheme bien. Y eso es ser una persona resuelta. Una persona que no se deja gobernar por los sentimientos de fracaso, por los sentimientos de angustia, por la opresión del momento. No. Una persona resuelta experimenta todo eso, escúcheme bien. Experimenta el temor, la opresión, la angustia. Pero una persona resuelta se levanta, hermano. Una persona resuelta lee el diagnóstico y dice, sí, es negativo. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la palabra dice, escúchame bien, las promesas de Dios dicen que tú eres vida, amén. Y tú no eres muerte. Que donde hay muerte habrá vida, amén. Que donde hay fracaso habrá una oportunidad para levantarse. Que donde hay puertas cerradas, tú eres quien abre, quien cierra puertas, Señor. ¿Sabes? Una persona resuelta se levanta de esa manera. Nehemías fue un hombre resuelto. Y no solamente no se dejó limitar por lo que vio ni por lo que escuchó, sino que se levantó a pesar de esas cosas. Y cada persona que está en este lugar tiene que tomar parte de lo que te estoy diciendo y aplicarlo a tu vida para que tú te puedas levantar. Las cosas no van a dejar de pasar, hermano. El hecho de que seas cristiano no te asegura 100%, es que ni los seguros allá secular. Tú compras un carro y te dan el 75%. Ni siquiera lo secular te asegura el 100%. Pero lo que sí te asegura Dios es que Él va a estar cuando las cosas se pongan difíciles. Amén. Cuando se pongan complicadas. Aquel que tiene la clave para solucionar todas nuestras situaciones se va a hacer presente. Amén. Pero también habla de propósitos. Constante me habla de propósitos. Dice, propio de las personas que tienen sueños, anhelos, proyectos. ¿Cuántos tienen sueños en este lugar? Ok, no estoy preguntando sueños, no abostece. ¿Cuántos de los que están en este lugar tienen sueños? Amén. Pújale así al otro para que se despierte. Repréndelo en el nombre de Jesús. Escúcheme, todos tenemos anhelos, todos tenemos proyectos. ¿Hay alguien aquí que no tenga proyectos? Todos tenemos proyectos de vida. Amén. Nehemías nunca fue obligado a reedificar la ciudad, hermano. Pero por cuanto era para Dios, se sintió con el compromiso de atender el plan del Señor. ¿Sabes algo de lo que hemos atendido y experimentado nosotros en estos 11 años? Y hemos aprendido por la palabra, y la palabra es la que trae revelación. Y es mejor aprender por revelación que aprender por las pruebas. Okay, si usted no aprende por el consejo de la palabra, va a aprender de otra manera. Pero de que aprende, aprende. Okay. Pero también por lo que hemos vivido. Y eso se llama proceso. Si usted ha vivido procesos, tiene que haberle sacado algo a los procesos que ha vivido. Es imposible que usted se caiga 2 veces con la misma piedra y no haya aprendido que esa piedra lo ha hecho caer 2 veces. ¿Me dice amén a eso? Entonces los procesos nos ayudan. La revelación nos coloca en el camino correcto. ¿Sabe? Y las mejores respuestas, es lo que hemos experimentado, llegan en las peores batallas. Amén. Así que si estás viviendo una de las peores batallas que te ha tocado enfrentar en tu vida, pues así de ese mismo tamaño será la respuesta que el Señor tiene preparada para ti. Amén. Así que en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos en esta mañana. Ahora, pero la constancia también tiene que ver con las acciones de cada uno de nosotros. Pues tú puedes ser firme, perseverante, tener propósito, tener resolución. Pero si tú no eres una persona que todo eso lo tiene aquí, pero no actúa en fe, no pasa absolutamente nada. Amén. ¿Has conocido a esas personas que mejor dicho, te hablan de sueños, de anhelos, de proyectos y tal? Pero nada, te la encuentras 10 años después. Mismos sueños, los mismos proyectos, los mismos anhelos. Ajá, ¿y dónde está? ¿Y dónde tienes la empresa? ¿Y dónde tienes el local? Nada, todavía nada.
estoy luchando por eso y tal, y nadie me quiere abrir una puerta. ¿Sabes? Las acciones son las que determinan todo lo que tú has creído. Amén. Escúcheme bien, Dios siempre va a respaldar la fe. Pero nosotros muchas veces no accionamos conforme a la fe de Dios, propia de aquellos que le dicen al Señor, cuenta conmigo, pero sus acciones confirman lo que han declarado. O sea, Nehemías hablaba y cumplía lo que hablaba. Amén. Nehemías habló con Dios y dijo, yo voy a levantar la ciudad, y la comenzó a levantar. En otras palabras, Nehemías era un hombre que predicaba y aplicaba. Y muchas veces tú y yo podemos ser conocidos por lo que decimos y no reconocidos por lo que hacemos. Amén. ¿Cuánta gente tú no tienes al lado tuyo? No hablo con nadie aquí en particular, pero que tú le escuchas hablar y después tú te vas y tú dices, si no es lo mismo, él habla y nunca hace nada. Hasta de pronto lo dicen de ti, ¿cierto? Tú das la espalda y de pronto la gente, no me voy a meter con nadie, pero ese, porque después cuando acabo me digo, el pastor me conecta de ejemplo, yo no soy así. Entonces podemos ser conocidos por lo que decimos y muchas veces no reconocidos por lo que hacemos. Amén. Entonces lo que usted hable, lo que usted predique, aplíquelo, hermano. Amén. Si no cumplimos lo que decimos, escúcheme bien, vamos a perder credibilidad. ¿Ok? ¿Por qué es importante ser constante? ¿Por qué es importante? Mire lo que el texto nos enseña. Cuando llegaron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que ya había edificado el muro y no quedaba en el portillo, ¿ok? Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Ok? Escúcheme bien, la constancia siempre va a tener oposición. El ser constante imprime fuerza a lo que tú quieres alcanzar y a lo que tú quieres lograr, o a lo que tú quieres que Dios te lleve, o a lo que tú quieres que Dios te respalde. Entonces te vas a encontrar con oposición. Esta palabra nos muestra que siempre, aquí nos muestra personas, aquí nos muestra un escenario que eran las murallas, aquí nos muestran personas que se levantaron con un espíritu contrario al de Nehemías, y siempre eso va a suceder en el escenario donde hay un hijo de Dios y que Dios quiere prosperar y que Dios quiere levantar. Amén. ¿Sabe? Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque el enemigo nunca deja de trabajar. Y a pesar de que ya se estaba terminando la muralla, ellos comenzaron a montarse la Nehemías desde que Nehemías colocó el primer ladrillo, hermano. Y usted sabe cuánto medían esas murallas. Te puedes imaginar al Nehemías diciendo, pongan aquí, pongan allá, y ellos atrás metiéndole carbón a la gente. Porque una de las formas que ellos trataron para disminuir el proyecto de Dios eran las voces, y se burlaban y hablaban mal del proyecto de Nehemías y buscaron poner al rey en contra de Nehemías. Amén. Escúcheme bien, y muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros son estancadas y son estorbadas por ese tipo de cosas. En donde tú te muevas, en lo laboral, en lo social, en donde sea, tú vas a encontrar personas como esta, características del escenario en el cual se estaba moviendo Nehemías. Amén. Mucha gente se va a burlar de tus sueños, de tus proyectos. Mucha gente va a hablar mal de lo que tú quieres hacer. Mucha gente va a tratar de que tú, de restarte las fuerzas. Dice la Biblia que el pueblo estaba débil en ese momento. Y ellos aprovecharon la debilidad del pueblo para hablarle a la gente que construía día a día las murallas, hablarle mal de Nehemías. Amén. Y muchas veces el enemigo aprovecha los momentos de debilidad por los cuales tú y yo estamos pasando para decirnos, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, no vas a conquistarlo. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar a terminar eso? ¿Tú crees que Dios te va a conceder el sueño de tu corazón? ¿Tú crees que Dios te va a proveer los recursos para construir o para emprender todo lo que quieras emprender? Mucha gente puede el enemigo colocar alrededor de nosotros y crear un escenario difícil. Amén. Por eso es que usted no puede dejar de perseverar.
porque el enemigo tampoco lo hace, porque las circunstancias no van a dejarte respirar, porque siempre vas a encontrar cada día un motivo para renunciar. Amén. ¿Sabes? Pero cuando tú escuchas una palabra como esta y ves un hombre como este que siempre encontraba motivos para ser constante, para perseverar, tú te tienes que llenar de ánimo y de nuevas fuerzas para saber que sencillamente detrás de esa posición hay algo grande que Dios quiere desatar sobre tu vida. Amén. ¿Sabes? Todo lo bueno tiene estorbo. Todo lo bueno tiene oposición, hermano. Cuando las cosas sean demasiado fáciles, voltea a mirar dos veces. Amén. Voltea a mirar dos veces. Amén. Chicho, cuando una pelada te diga que sí enseguida, voltea a mirar dos veces. Te tiene que decir, déjame orar, déjame ayunar 40 días y 40 noches a ver si tú eres el hombre realmente que Dios tiene para mí. Si no te dice eso, te va a pasar como José. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí habla literalmente del diablo, pero Sanballat y Tobías no eran personajes espirituales, eran personajes literalmente naturales. Amén. Y el diablo puede estar representado en circunstancias y en personas que sencillamente van a venir a estorbar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Pero Pedro dice que tengan dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es control sobre cada situación. Dios nos ha dado la capacidad, escúcheme bien, para aquellos cristianos que cualquier circunstancia los pone a temblar. Dios nos ha dado la capacidad de tener dominio propio. Amén. Eso no significa que usted no tenga temor, porque David dijo: el bien que temo, yo en ti confío. Pero se levantó inmediatamente. Amén. Escúcheme bien, y si no lo levanta Dios, alguien aquí en la iglesia te va a dar la fuerza y te va a dar un consejo para que te levantes y sigas tu camino. Pero el dominio propio nos habla de una de las características que el Espíritu Santo imprime en nuestra vida, para que cuando tú veas una situación apremiante, tú entiendas y la confrontes con la palabra de Dios y sepas que Dios tiene el control, a pesar de que algo se ha salido del orden que tú esperabas que sucediera. Amén. Y a pesar de que no veas las cosas, tú sabes que Dios te ha llevado a caminar por fe y no por vista, y que tú sabes que las promesas de Dios son las que sostienen tu camino, y tú sabes que a pesar de que las aguas sean amargas, Dios las va a endulzar, y que tú sabes que a pesar de que hayan gigantes, Dios te va a dar la fuerza para volarle la cabeza. Me dice eso, que aunque venga una enfermedad, tú sabes que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, amén, y trajo sanidad sobre nuestra vida. Eso es dominio propio, amén. Y tienes que mantenerte alerta cuando esas cosas vengan a tu vida. Ser constante te ayudará a no distraerte. ¿Sabes? A Nehemías lo invitaron a una cita. No sé si o no, dicen que el valle de Ono, no sé si era un estadero, no sé si era una taberna, dice al campo de Ono lo invitaron. No sé si era un grill, no sé qué era, si era un billar. Dice, lo invitaron los tipos y le dijeron: vamos a encontrarnos allá. Pero dice, mas ellos habían pensado hacerle mal. Oye, a Dios no se le escapa nada, ni siquiera lo dijeron. La Biblia lee lo que estaba en el pensamiento de ellos. Ellos pensaron hacerle mal. Ellos pensaron hacerle mal. Sabes, hay cosas que te pueden distraer, y muchas veces las voces y las circunstancias tan apremiantes que cada uno de nosotros vivimos nos distraen del propósito de Dios. Entonces uno dice: ¿para qué voy a servir? ¿Para qué voy a cantar hoy si estoy sin trabajo, estoy llevado, estoy limpio? ¿Para qué voy a ir a predicar si ese trabajo me tiene aburrido, me tiene estresado? ¿Para qué? Si la mujer que Dios tú me diste no me entiende. O sea, y nos sumimos en una cantidad de cosas trágicas, que no son tan trágicas, sino que nosotros, por no tener dominio propio, nos dejamos distraer, hermano. Nos dejamos, sí o no. Sí, o cuántas veces has estado a punto de venir un miércoles y pasó algo en tu casa. Tremenda discusión y tremendo rollo. Oye, no voy para la iglesia. Eso es ser hipócrita. ¿Cómo voy a ir con esta rabia? ¿En dónde dice la palabra que tienes que dejar de venir porque saliste de pelear con mamá, con papá, con el novio, con
dice en ninguna parte, hermano. Usted venga a buscar a Dios y Dios repara aquí el rollo que usted tiene en su mente y en su corazón. ¿Me dice amén a eso? Distraer, ¿qué significa? Alejarte de lo que estás haciendo y de aquello que Dios te llamó a hacer. Nehemías no se dejó distraer, dijo: yo no voy para eso, hermano. Así que quédense con su cita y quédense con sus invitaciones, que yo voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y así van a haber cosas que te van a tratar de distraer, hermano, y alejar del propósito de Dios. Ser constante, y cierro con esto, te ayudará a tener una vida de victoria. Yo creo que todos los que estamos aquí no queremos experimentar más derrotas de las que hemos vivido, ni escuchar más malas noticias de las que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Creo que no. Aunque pues ellas pueden llegar, pero ¿cuál es la actitud que debemos tener? Una actitud de firmeza, de resolución. Amén. Que te enfoques en los propósitos divinos y que entiendas que tienes que caminar por fe. No te puedes quedar de una manera pasiva esperando a que Dios haga todo. Si tú no pides perdón, tu esposa ¿cómo te va a perdonar? ¿Cómo vas a sanar tu corazón? Si tú no haces borrón y cuenta nueva, pero tienes que accionar, papá. Para los varones que están aquí, que no saben qué hacer, están encantados, baja la cabeza, pide perdón y reconoce: me equivoqué, mija. Ya, no debí decir, no debí hacer esto. Y para las mujeres también. ¿Dónde están las mujeres de esta casa? También. O sea, vas a dejar destruir tu hogar por un error. Entonces, ¿en qué consiste este camino? Allá afuera te dicen: ay, tú si eres bobo, tú si eres pendejo. Entonces Dios es pendejo porque te perdonó a ti. ¿Ah? Entonces tú, ¿por qué no puedes perdonar al otro? Dios sabía que nos íbamos a volver a equivocar y te perdonó. Entonces, ¿quién eres tú para decirle, a ponerle números y plazos a la gente? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ser constante te ayudará a tener una vida de victoria. Por eso, escúchame bien, valora lo que Dios te ha entregado. No valores lo que Dios o lo que el diablo te ha quitado, porque después ya no hay tiempo, hermano. ¿Ok? Después ya no hay tiempo. A veces tú y yo tenemos que perder las cosas para comenzar a valorarlas y entender que eran importantes para nosotros. Amén. Así que abrace a su marido, abrace a su esposa, abrace a sus hijos y aproveche el tiempo que más pueda aprovechar y disfrutarlo. Amén. Bendiga su trabajo, deje de quejarse de su jefe. ¿Cuántas y miles de personas están sin trabajo hoy en día? Y usted quejándose, aquí ganándome el mínimo y no sé qué. Pues hay gente que desea ganarse el mínimo, hermano. Y usted quejándose de la comida y arroz de palito otra vez. ¿Tú sabes cuánta gente desea comerse un arroz de palito? Yo como arroz de palito todos los días. Yo no conozco otro menú donde mi suegra hace arroz de palito todos los días. O sea, yo como arroz blanco y me siento que estoy mal. Entonces, dele gracias a Dios por las cosas buenas. No esperes a pasar una situación y no tener con qué comer, para después valorar lo que ya no tienes. ¿Me dices amén? Rechaza lo que te aleje del propósito eterno. Nehemías dijo: yo no puedo ir. Lo siento, manito, no puedo ir. Gracias por la invitación, vayan ustedes, pero yo no puedo ir. Hay cosas a las que le tienes que decir que no definitivamente. Cosas que te alejen del propósito de Dios. Nada. Que vamos a tomar una fría el sábado. Nada, voy para la iglesia, hermano, no puedo ir. Amén. Solamente las mujeres dicen amén y los varones ¿qué? Rechaza todo lo que ese es humor cristiano, amor. Rechaza lo que te aleje del propósito eterno.
Ser responsable con lo que Dios te llamó a hacer. Ser responsable, amén, con tu familia, con tus hijos. Ser responsable con tu esposa. Amén. Hay hombres duros todavía, son cristianos y son duros con la esposa. ¿No te da pena que la vean sin maquillaje, que la vean con el roto en el vestido? Eso no habla mal de ella, eso habla mal de ti. Amén. Eso habla mal del hombre. Porque el hombre es el proveedor de la casa. Mildred, profetizaste. Wow. Ser responsable con lo que Dios te llamó a hacer. Nehemías dijo: ¿por qué voy a cesar la obra? Hay cosas que uno no puede dejar de hacer, independientemente del tiempo y del momento que esté viviendo, hermano. Hay luchas que como familia vivimos. Y yo conozco mujeres que, a pesar de las dificultades que tienen en su casa, siguen atendiendo a un esposo que tal vez no está haciendo las cosas bien. Y veo hombres también que proveen, a pesar de que tienen a su lado personas que no lo atienden de manera correcta. Amén. Esas son batallas que nadie conoce, pero que tal vez las familias están viviendo, ¿cierto que sí? ¿Me dice amén a eso? Entonces uno tiene que ser responsable con lo que Dios nos llamó a hacer. Yo sé que no todos los días los que sirven en este lugar están en su mejor momento, porque no tienen dinero, porque no tienen recursos, porque tienen problemas de todo tipo, ¿ok? Y están esperando, al igual que nosotros, a que Dios cambie la historia de sus vidas. Pero vienen a este lugar cada miércoles y cada domingo y son responsables con lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Y nunca cambies, por último, lo que Dios te ha dado cuando el enemigo te lo proponga. Amén. ¿Qué dijo Nehemías? ¿Cómo se te ocurre que voy a dejar la obra por ir con ustedes? Hay cosas, escúcheme bien, que no merecen ser cambiadas y que Dios las ha puesto en tus manos. Amén. Y escúcheme, vamos a estar en pie. Yo quiero hoy compartirles algo antes de orar. ¿Saben? Mucha gente ha pasado por este lugar en estos 11 años. Hay mucha gente que ya no está con nosotros. Hay mucha gente que ha llegado en el proceso. Hay personas que vamos a estar invitando durante cada domingo, específicas, que hemos vivido su proceso, que sabemos lo que Dios ha hecho. Hablo de los que conocemos, porque ustedes, ay pastor, usted no me conoce, porque no me llama a mí, porque yo no conozco muchas de las cosas que usted ha vivido, pero sí conozco la de los que sirven en este lugar y las maneras como Dios los ha levantado y los ha exaltado. Amén. Y hay personas que están en este lugar, yo las cité para que pasen acá adelante, a los que cité para el día domingo, y yo quiero que ellos puedan dar la honra a Dios de lo que Dios ha hecho desde que están, y ustedes como iglesia puedan ver que vale la pena seguir al Señor. Amén. Que vale la pena ser fiel a Dios. Amén. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Nosotros no venimos a la iglesia a ser perfectos. La gente entiende mal el concepto del reino. Nosotros venimos porque somos imperfectos, porque necesitamos ayuda. Amén. Porque tenemos debilidades, porque tenemos un rollo de problemas en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos toca lidiar con eso y con lo que nos rodea. Y muchas veces tú y yo no somos merecedores de lo que Dios hace. Tenemos que ser honestos con eso, pero somos constantes. Amén. Y estas personas son personas que han estado con nosotros, que han llegado en esta etapa y han sido constantes y han perseverado, y Dios los ha levantado. No son todos, porque hay muchos que van a seguir pasando cada domingo y vamos a seguir haciendo el ejercicio. Y Eduardo, Norma, Evelyn, que yo los tuve la honra de casarlos durante la pandemia, Mildred y Catherine y su esposo que no quiere salir. Venga Edison, venga acá. Si no, no voy más a la farmacia.
Entonces, son personas que llegaron de una forma y Dios las ha levantado de una manera diferente, porque han sido constantes en medio de todas las cosas que te prediqué. Han sido personas que han venido cada día colocando un ladrillo a su vida, en donde Dios, a través de esa perseverancia, los ha venido exaltando. Así que me gustaría, bueno, Eduardo, mucha gente apenas lo está viendo, pero él tiene un tiempo de un proceso con nosotros, preparándose, educándose, estudiando para hacer lo que el Señor le llamó a hacer. Y bueno, me gustaría que nos contara un poquito y que el pueblo de Dios pueda escuchar lo que Dios ha hecho en ustedes como familia. Amén. Yo llevo aproximadamente como 10 años congregándome. A los 10 años no he servido, durante esos 10 años completos no le he servido al Señor. De un tiempo para acá he venido sirviéndolo a Dios. Yo era de aquellos que me invitaban y siempre sacaba una excusa para no venir en principio. Y dije, bueno, me han hablado bastante de ese Dios, yo siempre he recibido palabra. Me han hablado de ese Dios, vamos a conocerlo. Y hoy les puedo decir, es un placer conocerlo. Empecé a asistir y el Señor empezó a organizar mi vida. Y yo, el Señor está cambiando mi vida, me daba palabra. Y así a medida que me daba palabra iba sucediendo cosas extraordinarias en mi vida. Conocí a mi esposa, que antes era mi novia, la invité acá a la iglesia. El Señor nos dio en medio de pandemia esto que todo el mundo quiere: casa, carro, beca. Y cuando muchas personas en medio de la pandemia pasaron muchas necesidades, el Señor hizo su obra en nosotros, nos transformó la vida para bien. Ya hoy ella está embarazada, con favor de Dios. En 2 semanas ya sale Emma. Y no, el Señor ha sido bondadoso conmigo, con mi esposa, y aquí me puedo quedar hasta la cena diciendo lo bueno que ha sido el Señor conmigo, pero el pastor me dice que sea breve. Amén. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Kevin Tefila Rosales, mi esposo es Evelyn María Torres Pinado. Hoy vengo a testificar la gracia de Dios, la bondad, porque a pesar de muchas cosas, siempre ha estado de la mano de nosotros y de mi familia. Muchos aquí conocen mi situación, por lo que he pasado. A raíz de eso, este año me retiraron de la institución y Dios siempre ha sido bueno porque nunca se ha alejado de nosotros. Hemos pasado por bastantes situaciones económicas y a pesar de todo nunca hemos dejado de ofrendar, de diezmar a Dios, y Él ha mostrado bondad sobre nosotros, que sé que todavía seguirá mostrando aún más. Nosotros nos casamos el año pasado, en noviembre, la pandemia. Mi esposa pasó un tiempo sin trabajo, donde solamente estábamos atendiendo a nuestros ingresos, a mi ingreso. Y Dios ha bendecido nuestro hogar con salud, con un buen ingreso que nos dio, y pues gracias a Dios seguimos ahí ensanchando la obra de Dios, porque Dios bendice al dador alegre y conoce por la corazón de cada uno de nosotros. Y Él siempre ve, así lo más mínimo que uno dé, Él siempre lo multiplica al 100 por 1. Entonces yo lo sigo invitando a que sigamos ensanchando la obra, porque Dios siempre está pendiente a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, porque lo hablo por mí, por mi familia. Dios no ha dejado que yo me acueste sin comer un plato de comida, ni a mí ni a mis hijos. Y Dios es bueno. Buenos días, mi nombre es Mildred Sarmiento Pernet. Tengo 7 años en esta iglesia. Tampoco terminaría el día contando mi testimonio, pero todo comenzó
Yo venía trabajando con una administración municipal y con la departamental y podía estar ganando mucho dinero, pero había un vacío existencial en mi vida. Yo sentía un vacío muy fuerte. Claro, había crecido desde los 11 años acá sin la presencia de mi padre. Y ese vacío no llenaba nada de mis expectativas. E incluso yo soy psicóloga de profesión. Y llegar a esas personas heridas y necesitadas, y yo sentía que también estaba yo vacía. Y le dije a una persona que necesitaba buscar de Dios, y esa persona me trajo a esta iglesia. Estábamos todavía en el Salón Castro. Desde ahí comenzó mi vida a cambiar, porque todos esos trabajos se fueron. Y la palabra que hoy decía el pastor, o sea, no todo cuando tú llegas a Cristo es casa, beca, no. Hay procesos y conmigo lo tenía que hacer de esa manera o de no, nunca lo iba a entender. Comencé en un desierto, quedé sin empleo. En ese desierto me bauticé, porque ya sabía que mi llamado era que no había un lugar donde me sentía más seguro si no era en la presencia de Él. Me bauticé a los 6 meses de estar en la iglesia. Y desde entonces comencé a ser procesada. Y le dije una vez, pastor, en ese desierto, pastor, pero en la iglesia debe haber bastante gente con problemas, yo le hago la consulta para ganarme algo. Porque a veces uno cree que con sus propias fuerzas va a solucionar y lo que hace es embarrar la malla. Yo creo que el pastor hasta se rió de mí. Y no, son las fuerzas de Dios, uno es procesado. En cada desierto uno no puede preguntarle a Él, no debe preguntarle por qué, sino para qué. Y en cada un para qué de eso, hoy le sirvo a Él, de pronto no me ven aquí en la iglesia, pero mi trabajo es comunitario, con esas personas que están de la misma manera como yo estaba. Hay muchos de esas personas hoy acá, y otros en otra iglesia porque mi trabajo es en el departamento. Ha sido bueno porque he recibido liberación financiera. Yo soy madre soltera, soy huérfana de padre y madre terrenal, pero el mío vive, ¿verdad? Y vive para siempre. Soy cabeza de hogar, gracias a Él. Aquí me comencé a congregar. Hay otras cosas, cuando otras iglesias ven tus avances, te invitan a ser parte de esas iglesias como para que te vayas, pero uno tiene que recordar de dónde lo sacó Dios y quién fue que le dio la palabra. Aquí me quedo para ustedes. Dios les bendiga. Bueno, cuando yo llegué a este lugar ya era creyente, venía de otra iglesia, pero el Señor me reveló por medio de un sueño que tenía que cambiarme de iglesia. Mi mamá se congregaba en este lugar y ella me trajo aquí. Yo fui obediente a ese sueño y comencé a congregarme aquí. No servía a Dios, pero en mi corazón tenía el anhelo de servir a Dios. Tenía 6 años de estar viviendo con mi esposo, pero no nos habíamos casado. Y yo me sentía acusada por el enemigo y sentía que tenía una puerta abierta en mi casa porque no nos habíamos podido casar. No era mi culpa, no era culpa de él tampoco. Por cuestiones de papeles no nos habíamos podido casar. Estando aquí en este lugar se dieron las cosas y nos pudimos casar. Tuvimos una boda hermosa, mejor que la que habíamos soñado hacían 6 años atrás. Y bueno, después de eso le dije, Señor, te quiero servir. Me puse a la orden con la pastora que quería servirle a Dios porque ya no me sentía acusada por el enemigo, y empecé a servir a Dios, y a partir de ahí el Señor empezó a bendecirnos de una manera grande en nuestros negocios, económicamente, nos fortaleció mucho más nuestros lazos como familia, a mis hijos. Bueno, inclusive en pandemia, cuando muchos estaban sin trabajo, fue la mejor época de nosotros porque nosotros somos comerciantes independientes, tenemos droguería, y eso, la droguería desde que comenzó la pandemia ha sido el boom. Y bueno, gracias a Dios
Él ha venido de bendición en bendición, inclusive cosas que yo no soñaba, el Señor las ha traído a nuestra vida. El Señor dice en su palabra: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hay otra cosa también, que la obediencia, hay que ser obedientes. Yo los invito a que sean obedientes a su palabra, a lo que Dios los ha mandado a hacer, a servir en este lugar, en lo que el Señor los llame, y Él se encargará de todas sus necesidades, suplirlas. Amén. Amén. Bien, y así como han escuchado de ellos, sé que también Dios los ha hecho con cada uno de ustedes, y vamos a seguir haciendo la dinámica durante todo este tiempo de aniversario. Levante su mano y vamos a orar para despedirnos de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, queremos hablar de tus grandezas y de las cosas buenas que tú haces, Señor. Y sabemos que muchas de las personas que hoy están en este lugar enfrentan dificultades y situaciones, Dios, bastante difíciles en sus vidas, pero sabemos el Dios que nos respalda, en el cual hemos creído. Sabemos de tus promesas y de cada una de las cosas que tienes planeadas con nuestras vidas, Señor. Y asimismo creemos que aunque hayan tiempos difíciles, también vendrán tiempos de alegría, Señor. Tiempos de buenas noticias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana decidimos caminar por fe y no por vista, Padre. Dios, y aunque nuestros ojos naturales estén viendo cosas difíciles, sabemos que detrás de cada quebranto vendrá un tiempo de refrigerio, un tiempo de honra, un tiempo de recompensa, Señor. Así que en el nombre de Jesús declaramos sobre cada vida, sobre cada promesa, sobre cada familia, sobre cada persona que está en este lugar, Dios, que tus bendiciones los alcanzarán en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Dígale, te espero el miércoles.